notas del clásico violín cíngaro narran la nostalgia y el aislamiento de esta tierra, una bisagra entre el mundo eslavo y el centroeuropeo. La historia de Hungría está conformada por las invasiones de magiares, turcos y austríacos. Una historia que es a la vez la historia de la resistencia ante los invasores y de la supervivencia de una cultura aislada que se expresa en una lengua distinta a todas las del continente europeo. Su único pariente lingüístico se halla en la lejana Finlandia. Unos pequeños asentamientos sobre la colina de Buda y en la llanura de Pest, en el Danubio, fueron el origen, muchos siglos después, de la metrópolis de Budapest. Obviamente, el control de la vía fluvial era de suma importancia, ya que por el río circulaban mercancías y ejércitos. Así pues, se trataba de una enclave natural en donde levantar un centro importante. La invasión de los magiares a finales del siglo IX condujo al asentamiento definitivo de un pueblo con unas características culturales y lingüísticas muy definidas, que pese a un cúmulo de vicisitudes, ha perdurado hasta nuestros días. El río es el eje principal de la ciudad y separa la colina de la vieja Buda del centro de Pest. Pest, que en la actualidad se extiende hasta el horizonte en la llanura magiar, era en el pasado la ciudad de los artesanos y de los mercaderes. Fortificada desde el tiempo de los romanos, Pest no adquirió una importancia real hasta el siglo XIX, cuando la llanura que la circundaba permitió el desarrollo urbanístico que en la otra orilla del río obstaculizaban las altas y escarpadas colinas. Las características principales de su urbanismo son las dos avenidas concéntricas, el Paseo Pequeño y el Paseo Grande, que siguen el trazado de las antiguas murallas y la línea de la primera expansión en el siglo XIX respectivamente. A lo largo de las dos avenidas transcurren las líneas de tranvías que constituyen uno de los sistemas de transporte urbano más eficaz y rápido de Europa. Un recorrido en tranvía permite obtener una visión muy acertada de la estructura de la ciudad y de los estilos arquitectónicos que la caracterizan. El eclecticismo de finales de siglo y una particularísima variante del estilo modernista que incluye elementos decorativos de inspiración oriental. También se pueden contemplar construcciones religiosas de los tres cultos principales que desde siempre han estado presentes en Hungría: el católico, el protestante y el judío. La neorrenacentista Basílica de San Esteban, iniciada a mediados del siglo pasado, es el principal monumento religioso de Pest y una de las construcciones más impresionantes de la ciudad. A lo largo del paseo de circunvalación grande se suceden algunos edificios importantes como la estación ferroviaria Oeste, construida en hierro y cristal a partir de 1870 por la empresa francesa Eiffel. A orillas del Danubio se alza la masa compacta del Parlamento, de inspiración barroca, pero salpicada de elementos decorativos de estilo gótico. Sobre la colina de Buda, numerosos edificios monumentales recuerdan a Matías Corvino, el legendario rey renacentista que propició una auténtica edad de oro en Hungría. Matías Corvino reinó entre 1458 y 1490. Con su mujer, Beatriz de Aragón, levantó junto a la colina uno de los palacios reales más fastuosos de Europa, en donde se rodeó de artistas y literatos, tal como estaba haciendo en Florencia Lorenzo el Magnífico. De aquel palacio tan solo quedan algunos restos. El palacio actual, construido en el siglo XVIII, tras la expulsión de los turcos, fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial y reedificado en 1950. Frente a la cúpula del castillo destaca el monumento ecuestre de Eugenio de Saboya, el general francés al servicio de Austria que venció a los turcos.
Las diversas reconstrucciones del castillo son un fiel reflejo de la historia de la ciudad y de la nación húngara, que pese a ser conquistada en numerosas ocasiones, siempre resurgió de forma distinta y más compleja cada vez, aunque manteniendo una continuidad sustancial. En la plaza de San Jorge, adosada al castillo, se halla la Fuente de Matías, realizada a comienzos de siglo por uno de los escultores húngaros más prolíficos, Alajos Strobl. La fuente representa al rey Matías con atuendo de cazador en el curso de un encuentro galante. Durante los trabajos de restauración del castillo, se encontraron algunas estatuas góticas pertenecientes al antiguo palacio del siglo XIV. Las salas del palacio albergan el Museo Histórico de Budapest y la Galería Nacional Húngara. Las obras maestras de la colección están constituidas por los retablos realizados entre los siglos XV y XVI en diversas localidades de la Alta Hungría. Se trata de trípticos esculpidos y policromados en estilo gótico tardío, con elaborados y refinadísimos remates triangulares. Los laterales pueden cerrarse sobre el retablo central, mostrando por su revés otra pintura. De este modo, los retablos se adaptan a los cambios de la liturgia religiosa a lo largo de todo el año. A comienzos de siglo se añadió a los elementos históricos de la colina de Buda una construcción distinta, concebida en un estilo no demasiado próximo al de las fortificaciones anteriores. Se trata del Bastión de los Pescadores, un fantástico mirador sobre el Danubio y el centro de Pest. Esta construcción está formada por una serie de torres y escalinatas, almenas y corredores, por entre los que se suceden cafés y restaurantes. La ubicación del moderno Hotel Hilton entre las ruinas medievales de la Torre de San Nicolás está realmente conseguida. El ambiente urbanístico que lo rodea constituye el principal centro de atracción turística de Budapest. En este lugar se concentran la iglesia de Matías, el monumento ecuestre de San Esteban, el Bastión de los Pescadores y las plazas de la Santísima Trinidad y de Jes Andras. Al igual que el Palacio Real, la iglesia de Matías es el resultado de numerosas reconstrucciones y adaptaciones. El edificio original de estilo gótico fue transformado en mezquita durante la ocupación turca. En ella fueron coronados en 1867 Francisco José de Austria y su esposa, la célebre princesa Sisi, como regentes de Hungría. A finales de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia fue prácticamente destruida y tuvo que ser reconstruida. Por ese motivo quedan pocos elementos de la construcción original. El barrio de Buda, cuidadosamente reconstruido tras la invasión turca y tras las destrucciones causadas por la Segunda Guerra Mundial y la invasión soviética de 1956, constituye en la actualidad una notable atracción turística y un testimonio histórico de excepción. Los edificios de este barrio datan del siglo XVIII, aunque sus pisos más bajos, que han sobrevivido a tanta destrucción, conservan todos los elementos de la vieja ciudad gótica.
En Buda se encontraban las residencias de los nobles y era la parte mejor defendible de todos los asentamientos a lo largo del Danubio. La roca calcárea sobre la que fue construido el barrio está atravesada por una densa e intrincada red de grutas y galerías naturales que permitían la defensa de la ciudad. En la actualidad, Buda es sede de numerosas instituciones culturales, museos y restaurantes. Un auténtico templo para los golosos lo constituye, por ejemplo, la pastelería Rusbrunn, que conserva una cálida atmósfera centroeuropea. La única construcción medieval que ha perdurado, al menos en parte, es la Torre de María Magdalena, que se mantuvo inalterada durante el período de ocupación turca. Los turcos permitieron que en esta iglesia se celebrara el culto cristiano y así, católicos y protestantes se repartieron la nave y el presbiterio. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, el templo fue destruido y tan solo quedó en pie su sugestiva torre. Las aguas termales que brotaban del centenar de manantiales de la zona en la que se alza la actual Budapest ya eran utilizadas por los romanos. En el siglo XVI, con los turcos, los baños volvieron a ser de uso común. Y aún en la actualidad, millares de habitantes de Budapest utilizan a diario numerosas y bellísimas instalaciones termales que datan de esa época. A comienzos del siglo pasado, los baños termales y las curas con aguas minerales terapéuticas ya estaban de moda entre la aristocracia y la rica burguesía. A raíz de la consolidación del turismo termal, se levantó a principios de siglo este auténtico palacio de las 1001 noches, el Hotel Gellert. Además de la piscina cubierta, existe otra al aire libre, dotada de un mecanismo que produce olas artificiales. El hotel cuenta también con baños termales, saunas, servicios de masajes y fisioterapia, y toda una serie de atractivas técnicas terapéuticas que convierten la estancia o la visita a estas instalaciones en algo sumamente agradable. Sin duda, la difusión de la costumbre de los baños termales ha influido en el carácter sociable y relajado de los habitantes de Budapest. De necesidad curativa o quizás también higiénica, los baños se han convertido en una fuente de bienestar físico y psicológico. Budapest es la única gran metrópolis europea que dispone por causas naturales de todas estas curas terapéuticas y actividades recreativas. El mercadillo viejo de Budapest nació a mediados del siglo XIX con la subasta de los bienes confiscados a los patriotas húngaros derrotados por el gobierno austríaco. Más tarde siguió una evolución comercial normal y se convirtió en un concurrido mercadillo para el intercambio y la búsqueda de piezas raras. Visitar este recinto significa entrar en contacto con las viejas tradiciones ciudadanas, aceptar sus costumbres, discutir los precios. En definitiva, conocer de cerca a los húngaros. Városliget, el parque de la ciudad, se proyectó a comienzos del siglo pasado, pero no se concluyó hasta medio siglo después, paralelamente a la gran expansión urbanística de la ciudad que se debió a la industrialización del país y a la unión de los tres núcleos de Buda, Pest y Óbuda en una sola entidad administrativa llamada desde entonces Budapest. El elemento más característico del parque es el lago, tras el cual se alza el edificio de las termas Széchenyi.
Además de las termas, en este lugar se encuentran el parque de atracciones, el circo, el zoo, el jardín botánico y el castillo Baudauniat. Este último está constituido por un conjunto de construcciones que recuerdan los distintos estilos de la arquitectura húngara a través de los siglos. La avenida Andrássy, que une el centro de la ciudad con el parque, termina en la monumental Plaza de los Héroes. En medio de la plaza se encuentra el Monumento al Milenio, una serie de columnas dispuestas en semicírculo que rodean un obelisco coronado por un ángel. Al pie del obelisco cabalgan las estatuas en bronce de Árpád y sus comandantes, los míticos conquistadores magiares de Hungría. Entre las columnas se han dispuesto las estatuas de los reyes y de los políticos más insignes de la historia húngara. Entre estos destacan San Esteban, que introdujo el cristianismo en el país, Matías Corvino, durante cuyo reinado Hungría alcanzó su máximo esplendor, y Lajos Kossuth, dirigente de la Guerra de la Independencia de 1848. En esta plaza se halla también el Museo de Bellas Artes, que alberga una de las mayores colecciones europeas de pintura. En la avenida Andrássy destaca el grandioso Teatro de la Ópera, realizado en el siglo XIX por Miklos Ibl. Gran parte del aura mágica de Budapest reside en los puentes sobre el Danubio y en especial el Puente de las Cadenas, construido a mediados del siglo XIX por dos ingenieros ingleses, William y Adam Clark. La vida nocturna de Budapest está recuperando a marchas forzadas su pasado esplendor. No en vano, sus habitantes gozan de una merecida fama de vividores alegres y generosos, y la misma ciudad, en lo que a diversión se refiere, siempre ha sido considerada la París del Este. Un ámbito bien delimitado en el que Budapest no ha perdido nunca su capitalidad es el de la cocina y los restaurantes de lujo. El café-restaurante Hungaria o New York es el más famoso de ellos, y su tarjeta de presentación está constituida por los refinados ceremoniales de la música zíngara, un servicio impecable y una elaborada cocina sazonada con paprika, la especia de Hungría por antonomasia. El Café New York se construyó a finales de siglo y muy pronto se ganó merecida fama por su opulencia y su abundante iluminación. Este lugar era conocido como el Café de los Literatos a causa de su proximidad a las redacciones de los periódicos, hasta el punto que durante muchos años, junto con el servicio de café, se ofrecía a los clientes papel y pluma. En cuanto a la gastronomía, el plato que normalmente se identifica como típico de Hungría, es decir, el goulash, se llama en realidad porkol y consiste en una especie de cocido de distintos tipos de carne preparado con mucha cebolla, manteca de cerdo y paprika, de forma que tras su total cocción queda convertido en un espeso estofado. En cambio, el goulash húngaro es un sabroso caldo en el que flotan patatas y pasta. La noche de Budapest también puede resultar tradicionalmente romántica. Con el sonido de fondo de un violín y alguna copa de aguardiente de fruta de más, los monumentos iluminados se convierten de nuevo en los fabulosos tesoros de la ciudad de Matías Corvino, de los pachás turcos y de Francisco José. Los mercados de Budapest constituyen un elemento fundamental de la vida cotidiana y resultan indispensables para comprender cómo vive la mayoría de la población.
La ciudad casi nunca ha padecido escasez de alimentos, ni siquiera en los periodos en los que el control extranjero era más férreo. Budapest era la ciudad en la que siempre se podían adquirir mercancías que no se podían encontrar en las demás capitales de la Europa oriental. Tal vez el carácter húngaro, especialmente adaptable y astuto, ha logrado encontrar siempre fórmulas de compromiso útiles para su supervivencia. Pero al mismo tiempo, esta personalidad nacional que parece tan acomodaticia se ha enfrentado con mayor contundencia que en otros lugares a la opresión y la dominación extranjeras. En última instancia, los húngaros han optado en cualquier momento por el levantamiento y la lucha sin cuartel, aceptando con resignación las consecuencias que éstas han comportado. Así ocurrió con los turcos, después con los austríacos, más tarde con los nazis y por último con los soviéticos. Budapest ha sido destruida y reconstruida en muchas ocasiones, y por ello el carácter de sus gentes oscila desde siempre entre la desesperación del aislamiento y la confianza en su propia capacidad para la supervivencia. El Museo de Artes Aplicadas constituye el mejor ejemplo del estilo modernista húngaro, especialmente evidente en el uso de azulejos de cerámica de colores y de adornos con motivos populares húngaros, turcos e indios. De hecho, esta variante del modernismo de finales de siglo se caracteriza precisamente por su conexión con la tradición húngara, fuertemente influida por el arte oriental. El museo fue proyectado y construido durante el último decenio del siglo pasado por Odon Lechner, el principal representante de estilo modernista. Las secciones más interesantes del museo son las de los muebles húngaros y franceses del siglo XVIII, la de orfebrería, en la que se exponen objetos y joyas antiguas realizados en oro, plata, hierro, bronce, cobre y peltre, y finalmente la surtida sección de cerámicas y de objetos de vidrio. El museo gira en torno al gran salón de techo de cristal. A su alrededor, una serie de corredores y salas albergan las diversas colecciones. El aeropuerto internacional de Ferihegy, en las afueras de Budapest, ha registrado en los últimos años un aumento del tráfico comercial y turístico de tal magnitud que se ha tenido que construir una segunda y amplísima terminal. De todos los países de Europa Oriental, Hungría es el que se está incorporando con mayor rapidez a la economía mundial, a consecuencia del enorme flujo de turistas atraídos por descubrir un país con un pasado riquísimo, una tradición de cordial hospitalidad que se ha mantenido inalterable y unos precios bastante razonables. La compañía aérea nacional Malev gestiona sus vuelos en colaboración con la compañía italiana Alitalia, con la que ha firmado recientemente un acuerdo de partnership. En la actualidad puede viajarse fácilmente hasta Budapest en vuelos directos desde las principales capitales europeas. Váci utca es la calle peatonal más concurrida de Pest. En ella y en las plazoletas adyacentes se encuentran las mejores tiendas y boutiques húngaras e internacionales. Esta calle resultó destruida en gran parte durante la Segunda Guerra Mundial y su reconstrucción actual la muestra con un aspecto más bien híbrido. Aquí y allá aún pueden verse algunas fachadas del estilo ecléctico o modernista de finales de siglo, pero la mayor parte de los edificios de la calle fueron construidos en los años 60 y 80, como el Taberna Hotel o el Shopping Center Fontana, ante el que se ha colocado la antigua fuente de mercurio.
Váci Utca desemboca en la plaza Boros Marti, el Salón de Budapest, el punto central para los paseos. Aunque en sus inmediaciones se encuentran los grandes hoteles construidos durante el último decenio, la plaza ha conservado su recoleto aspecto de finales de siglo. Aquí, donde se alzaban las murallas medievales de Pest, se encuentra en la actualidad el monumento al poeta Boros Marti, autor de la que está considerada la poesía más popular de Hungría. En torno al monumento tienen lugar pequeños conciertos improvisados y discursos espontáneos en los que los oradores arengan a un público que los observa divertido. El punto que mejor resume el espíritu tradicional de este lugar es el Café Gerbaud, fundado a mediados del siglo XIX y consolidado como local de moda a finales de siglo. Su popularidad va unida a su excelente repostería y al papel que desempeñó en la vida de la sociedad burguesa de la Belle Époque. Sobre los pasteles húngaros, como sobre los vieneses, sería necesario extenderse. Usando el lenguaje de los guías turísticos, hay que decir que justifican el viaje. Los hojaldres, los puddings, los pasteles de fruta, de crema o con caramelo, las castañas, las semillas de amapola, se presentan voluptuosamente dispuestos en los carritos o en los escaparates, conspirando con sorna contra las manías de obesidad y del exceso de azúcar. La tentación se completa con el excelente café y la acolchada y gratuita atmósfera centroeuropea que ha vuelto a ponerse tan de moda. Las termas Széchenyi son la mayor atracción del parque Városliget. Estas termas permiten que miles de personas disfruten de un baño al aire libre en las cálidas aguas termales de la piscina, incluso en pleno invierno. En cada balneario se respira una atmósfera concreta y particular. Mientras que en las termas Gellert se vive un ambiente propio de la Belle Époque, los antiguos baños turcos, como el Kilari, tienen un carácter decididamente decadente. Los de la isla Margarita y los de los nuevos hoteles están destinados sobre todo a las modernas clases húngaras en ascenso. En cambio, las termas Széchenyi son para todo el mundo: parejas, niños, pensionistas, deportistas y minusválidos. Tal como puede verse, constituyen también un potente vehículo de socialización con formas y maneras pintorescas, sobre todo para los no húngaros. Uno de los nudos fundamentales del tráfico de la capital es la plaza Felszabadulas, o Plaza de la Liberación, cuya característica principal la constituyen los dos palacios Clotilde y el Palacio de la Caja de Ahorros, ejemplos de aquel estilo ecléctico que tuvo tanto éxito en el Budapest de finales del XIX y principios del XX. Pero hoy en día, la conexión entre arquitectura tradicional y arquitectura contemporánea es general. Quizás el resultado sea algo deplorable, o quizás algo muy atractivo. Ese mismo razonamiento es válido para la escultura, que refleja la historia y el gusto de la Hungría del último siglo y medio, tal como sucede en el caso de la clásica Fuente del Danubio, en los monumentos modernos a los héroes contemporáneos, o en los del siglo XIX dedicados a los héroes del pasado. En la plaza Roosevelt, al inicio del Puente de las Cadenas, en el lado de Pest, se alzan algunos edificios de principios de siglo, entre los que destaca el Palacio Gresham.
una construcción típica del modernismo. En la plaza adyacente surge el Vígado, tal vez el más conocido de los edificios construidos en el denominado estilo romántico húngaro, a causa de la abundancia de motivos extraídos de la historia de la arquitectura nacional. En el Vígado se celebran manifestaciones musicales de prestigio, tanto nacionales como internacionales. En los alrededores de Budapest, donde se inicia el gran recodo del Danubio, se encuentra la pequeña ciudad de Szentendre o San Andrés, uno de los centros turísticos más visitados de Hungría. La gran cantidad de tiendas de artesanía de calidad y los buenos precios convierten a Szentendre en un punto importante para las compras de artículos de cuero, puntillas y piezas artísticas de cristal. Szentendre también es conocida como Ciudad de los Artistas. En efecto, desde la década de los años 20 se ha establecido aquí una colonia de pintores y escultores. Por ese motivo abundan las galerías de arte, entre las que destaca la casa de Margit Kovács, una ceramista húngara desaparecida hace 15 años, que logró fundir de una forma muy atractiva el arte moderno con los motivos del arte naif húngaro. Desde el siglo XIV, Szentendre dio cobijo a una numerosa colonia de serbios que huían de la dominación turca. De hecho, una de las atracciones turísticas de la ciudad son las iglesias ortodoxas del siglo XVIII, decoradas con espléndidos iconos bizantinos. La pintoresca gracia de la ciudad puede observarse sobre todo desde la orilla del río. Desde aquí, sus casas pintadas de vivos colores y sus iglesias encaramadas a la colina se manifiestan ofreciendo todo su encanto, intacto desde hace siglos. Esta torre, que en el pasado sirvió de depósito para el agua, corona el Teatro Estival de la Ópera con un aforo de 3.500 localidades. El complejo se halla situada en la isla Margarita, en el centro del Danubio. Las fuentes de agua caliente de la isla ya eran conocidas en tiempo de los romanos. En la actualidad, alimentan las termas de dos grandes hoteles modernos y la piscina municipal. La isla Margarita, rigurosamente cerrada al tráfico automovilístico, es el mayor parque de Budapest y en ella se encuentran importantes instalaciones deportivas. Entrando en la isla por el puente Margarita, se halla una enorme fuente frente a la que se alza el monumento erigido con motivo del centenario de la unificación de Buda, Pest y Óbuda. El monumento está constituido por unas planchas de metal unidas entre sí que representan los pétalos cerrados de una flor. El Danubio, además de ser una importante vía de aguas internacionales, resulta también una agradabilísima vía panorámica por cuyas orillas circulan tranvías y trenes. Transportadores turísticos organizan románticos paseos vespertinos para admirar los monumentos iluminados sobre la colina de Buda y sobre la orilla de Pest. La ciudad
Consciente de su posición geográfica y de su historia, se dispone a convertirse de nuevo en aquel cruce de caminos comercial y cultural que fue durante siglos. Budapest, que en húngaro y en eslavo significa horno de ladrillos, es pues la ciudad que construye y reconstruye por excelencia. El destino del pequeño y valeroso pueblo húngaro está escrito en el nombre de su capital.